Los empleados y empleadores insertos en el mercado conocen plenamente las reglas laborales y de seguridad social que los rigen. Responder a esa pregunta fue, entre otras cosas, lo que motivó al doctor Nelson Larrañaga a desarrollar el portal Visión Laboral, un sitio educativo online creado para la capacitación en temas de derecho laboral y seguridad social para profesionales del derecho y público en general. Larrañaga es autor de más de 20 libros y de más de 400 artículos de opinión sobre relaciones laborales y también seguridad social. Días anteriores se han producido aquí en nuestro país varios conflictos laborales, tanto en la órbita pública como en la órbita privada, que además tuvieron una alta participación en la agenda mediática. Justamente sobre esto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que ha habido una escalada de paros en todos los ámbitos del país. Y el expresidente del PIT-CNT y candidato a presidir el Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que con esa declaración el primer mandatario tomó simplemente un atajo antisindical. ¿Cómo están las relaciones laborales hoy en Uruguay? ¿Se están aplicando todas las normas para la prevención de los conflictos? ¿Cuánto incide la LUC en este escenario? Lo conversamos esta mañana con el doctor Nelson Larrañaga, experto en relaciones laborales, escribano público, docente y consejero senior en Ferrer. Doctor Larrañaga, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, es un gusto para mí. Doctor Larrañaga, ¿cuál fue, lo comentábamos recién en la introducción, pero es bueno profundizar sobre ello, qué es Visión Laboral y con qué objetivo nace? Visión Laboral es un espacio educativo en relaciones laborales y seguridad social, viene a llenar un vacío en el conocimiento de estos temas, todo compendiado en un portal digital. O sea, es un portal que comprende cursos en línea en tres planos, ¿no? Relaciones individuales, que son las relaciones contractuales entre empleador y trabajador, que incluyen todos los beneficios laborales. Las relaciones colectivas, es decir, las relaciones entre los actores sociales, empleadores y trabajadores, gobierno, la negociación colectiva, los conflictos, los medios de solución, y luego un capítulo de seguridad social. Uh-huh. Y además incluimos dos secciones, una de opinión y jurisprudencia. En la sección opinión analizo los temas de actualidad, por ejemplo, todos los recientes conflictos uh-huh. están analizados allí, las nuevas normas que se han dictado sobre teletrabajo, sobre ampliación de licencias por maternidad, paternidad y cuidados, y selecciono las más importantes fallos o sentencias de los jueces que aportan criterios relevantes en temas de la vida diaria laboral. Uh-huh. O sea, el motivo de esto es justamente aportar conocimiento actualizado, y este es un emprendimiento único en el mercado. No existe hoy por hoy en Uruguay un emprendimiento digital que tenga al día todas las reglas laborales de seguridad social vigentes en el país. Uh-huh. Ese es el aporte que nos motivó a emprender esta visionlaboral.com.uy. Los invitamos a navegar. Sí, desde ya. O sea, doctor, esta propuesta viene a llenar el espacio que estaba vacante, un espacio libre en la discusión pública. Y le hago esta pregunta de si estaba o no finalmente ese espacio disponible, digamos, porque no es la primera vez que escuchamos que normas que benefician a, por ejemplo, los empleados no los conocen porque no tienen acceso a ella, o sea, porque desconocen la existencia de la norma. Exacto, sí. Este es un espacio, le explico la dinámica, es decir, yo en cada tema planteo 8 o 10 preguntas, depende de la amplitud del tema, y le aporto las respuestas. O sea que cualquiera que pueda interesarse en un tema, es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las preguntas claves que me tengo que hacer y la respuesta que tengo que encontrar? Bueno, esa es vamos a decir, la propuesta. Uh-huh. Está escrito en un lenguaje muy accesible, claro, pese a ser abogado, es decir, ahí hago caudal de mis conocimientos
práctico de mi experiencia docente, es decir, un poco de acercar el lenguaje jurídico a las personas, es decir, no necesariamente tiene que ser abogado quien pueda acceder a estos cursos. Cualquier persona que les interese estos temas puede comprender. El lenguaje es bastante accesible y didáctico, ¿verdad? Es decir, esa es vamos a decir, el agregado de valor de este sitio. Uh-huh. Doctor, le cambio de tema, aunque vamos a seguir, por supuesto, siempre vinculado a lo laboral. En Uruguay se han ido votando leyes con respecto a cuestiones laborales durante todos los periodos de gobierno. Pero usted mencionó en una entrevista con la colega Tatiana Cortazo de este último fin de semana la existencia de una norma a la que prácticamente no se recurre. Más allá de preguntarle específicamente por ese tema, le quería hacer una pregunta un poco más general. ¿Cómo está la arquitectura legal hoy con respecto a las relaciones laborales en Uruguay? ¿Todo está contemplado? ¿Hay cosas que quedan por fuera? ¿Hay cosas que están contempladas pero están fuera del recuerdo y no están en el uso diario de la norma tanto por empleados como por empleadores? ¿Cómo está ese tema en particular? Acá hay que separar dos planos. Uno es lo que se llama la relación contractual individual entre empleador y trabajador. Es decir, cuando uno ingresa a una relación laboral, a un trabajo cualquiera, se aplican automáticamente normas legales y normas vamos a decir, que emergen de los convenios colectivos de trabajo. El espacio de regulación de esa relación entre empleador y trabajador en cuanto a la protección de los empleados está bastante completa. Es decir, Uruguay tenía que cumplir un mandato que está establecido en la Constitución de proteger el trabajo especialmente, limitación de jornada, descansos, vacaciones, etcétera. Eso ya está cumplido. Ese es un plano y se está aplicando en algunos casos con algunas flexibilidades consentidas por los actores sociales, pero eso va funcionando bien. Uh-huh. Después está el otro plano que yo mencionaba, es las relaciones colectivas. Es decir, la relación colectiva es la que se entabla entre un empleador, un grupo de empleadores, y del otro lado una organización de trabajadores o una coalición de trabajadores que se agrupan para un tema determinado. En general es un sindicato estable. Bueno, hay un tercer actor que es el gobierno. Todos en ese sistema de relaciones laborales colectivas se interrelacionan. Esas relaciones pueden ser de composición, de acuerdo, o de diferencias de intereses que pueden generar conflictos, y necesariamente hay que transitar por mecanismos de solución. Lo que está faltando es una regulación de lo que se llama la prevención del conflicto. Prevención del conflicto significa que cuando surge un diferendo, necesariamente los que tienen ese diferendo entre empleador y sindicato o trabajadores coaligados, uh-huh, es tratar de agotar el diálogo a través de diferentes etapas, ya sea en forma, se llama bipartita, entre empleadores y trabajadores, y si no logran consensuar, recurrir a la mediación del Ministerio de Trabajo. Estos mecanismos de prevención en general están regulados en los convenios colectivos de trabajo. O sea, convenio colectivo de trabajo, para que entienda la gente, es un acuerdo de voluntades donde las partes asumen derechos y obligaciones, ¿no? Hay una parte de ese convenio que regula la relación entre los contratantes, ¿no? Y en ese convenio se establecen las distintas etapas que se deben recorrer para agotar el diálogo antes de recurrir a las medidas de conflicto, que todos sabemos que las medidas de conflicto son dañinas para las dos partes, uh-huh, dañan los vínculos interpersonales, dañan la producción, dañan el trabajo, dañan el futuro. Entonces, creo que lo que está faltando es intensificar esos mecanismos de prevención de conflicto para evitar justamente esta situación
situaciones que se han dado. Cuando las partes se quedan sin convenio colectivo porque vence ese convenio, entonces las reglas de prevención del conflicto caen. Allí lo que ha sucedido, ha habido un denominador común en el conflicto del puerto, conflictos frigoríficos, en conflicto de ANCAP, ¿no? Es decir, que las partes dijeron del lado sindical, dice, bueno, ahora yo no tengo reglas de prevención de conflicto, no tengo que preavisar el conflicto y lo desato cuando en el momento más crítico y bajo reglas no civilizadas, es decir, bajo reglas de decir, bueno, yo busco el momento en afectar más a la otra parte, pero eso no es solo a la otra parte, sino que tiene un efecto cascada y por eso han sido conflictos en sectores neurálgicos que no solo afectan a las partes, sino a toda una cadena. En el caso del puerto se vio, frigorífico se vio, bueno, y ANCAP sin duda, ¿no? Es decir, con algunas faltas de combustible. Entonces, voy a la pregunta que tú me hacías. ¿Qué pasa cuando las partes se quedan sin reglas de prevención de conflicto? Bueno, ahí emerge una ley que es del año 1968, que dice que cualquier medida de huelga debe ser preavisada con 7 días. Es decir, al Ministerio de Trabajo. Se tiene que avisar al Ministerio de Trabajo que 7 días después, si no logran un acuerdo, se activa la medida de conflicto. Entonces, en esos 7 días se intensifica el diálogo, ¿no? Que las partes incluso pueden prorrogar ese 7º día si están próximas a lograr un acuerdo. Bueno, eso no se aplicó, no se dio en la práctica en estos conflictos y este es un fenómeno nuevo que hay que regular. Por eso yo ahí sugiero que se convoque a un órgano superior, que se llama Consejo Superior de Tripartito, donde es el ámbito de negociación colectiva, donde está el gobierno, generalmente el ministro de Trabajo, el subsecretario, el CNT, las organizaciones de empleadores, las más importantes, para justamente acordar un protocolo de prevención del conflicto para el caso de que no existan reglas de prevención del conflicto, ¿no? Eso es lo que yo veo que no se está aplicando y es muy relevante tener reglas. Ahora, ¿no? doctor, Porque si no se tiene reglas, sí, los conflictos se desatan sin control. Ahora, usted maneja esto, y más allá de que esté escrito en una ley, que por supuesto es de cumplimiento, también lo indicaría el sentido común. Ayer, en el programa Polémica en el Bar, Richard Reed decía exactamente lo mismo, no sé si basado en la ley o por lo menos en el sentido común, de que habría que hablar más entre empleador y empleado. Ahora, de todas maneras, cuando uno ve que, por ejemplo, para citar un caso, el paro de FOICA se resolvía a las 11 de la noche, cuando la medida se aplicaba menos de 50 minutos después, allí parece haber algo más que que únicamente falta de diálogo, ¿no? Sí, yo lo que advertí allí, escuchando dirigentes sindicales que hablaron sobre el tema del por qué no preavisaban el conflicto, dijeron, bueno, de forma que la otra parte no se prepare, ¿no? Y no logre organizar el trabajo para vamos a decir, desactivar la huelga. Entiendo de que eso es una medida ya ¿cómo se puede decir? Es una medida de paro con abuso, exceso en el ejercicio de un derecho. Es decir, el derecho de huelga y el paro es una especie de huelga, está sujeto a límites, ¿no? En el mundo jurídico no hay derechos absolutos, es decir, yo no puedo ejercer un derecho como a mí me parece sin estar sujeto a reglas. Eso es una regla de oro en el mundo jurídico. Uh-huh. Si yo ejerzo mi derecho sin reglas o no respetando las reglas, estoy excediéndome en el ejercicio del derecho. Es decir, la huelga es legítima, pero tiene que estar sujeta a reglas.
¿no? Entonces, cuando no se respetan las reglas, ahí se entiende de que se está ejerciendo el derecho en forma excesiva, abusiva, desmesurada, además por los daños que se causan, ¿no? Es decir, ese efecto cascada que yo mencionaba, de que los daños se expanden no solo a las partes que están involucradas en el conflicto, sino a toda la cadena. Uh-huh. Eso hay que ser bastante responsable en aplicar estas medidas. Por eso es que insisto en que tiene que haber reglas de prevención del conflicto, porque si no, es decir, el conflicto se desarrolla en forma incivilizada, ¿no? Es decir, hay que volver al cauce de la civilización. La civilización implica tener reglas y respetarlas. Claro, pero yo le planteaba justamente, doctor, si eso no va más allá, cuando la intención, algunos actores políticos evalúan, va más allá de la mera medida sindical a tomar, sino la de generar una acción política con respecto al paro. Y entonces allí la cuestión ya excede lo que tiene que ver estrictamente con la relación laboral. Bueno, allí esa valoración política yo la verdad que no la puedo hacer. Hay que estar en las internas, ¿no?, del sindicato, si realmente hay un trasfondo político, ¿no?, de dañar a la otra parte, pero con fines políticos. Eso significaría desnaturalizar lo que es la función de un sindicato, que es la mejora de las condiciones de trabajo, ¿no? Es decir, pero se ha dado este fenómeno de que el caso de la central sindical que ha excedido su marco de actuación, de mejora de la condición de trabajo, promoviendo, o sea, un recurso de referéndum que en los 135 artículos hay no más de 3 o 4 artículos que refieren a relaciones laborales. El resto refiere a temas de, bueno, todos sabemos, seguridad pública, arrendamiento, telecomunicaciones, etcétera, que nada tienen que ver con la mejora de las condiciones de trabajo. Entonces, esa sí fue una acción política, ¿no?, que nada tiene que ver con su función natural del sindicato. Entonces, volviendo a su pregunta, eso hay que ver si realmente detrás de esto hay una finalidad de desestabilizar el sistema, no solo de relaciones laborales, sino el sistema proporcionado o apoyado por el gobierno, ¿no? Es decir, esas cosas hay que ser muy, muy cauto en la valoración, y más yo como jurista, yo lo que veo sí es, y lo que escuché, es que hubo esa intención de que la otra parte no se preparara para desactivar la huelga. Eso lo escuché y eso es lo que puedo dar, vamos a decir, puedo valorar ese hecho. Uh-huh. Pero yo no escuché que fuera, detrás de eso hubiera una valoración política, de desnaturalizar la huelga y que detrás de eso hubiera fines políticos. Uh-huh. Doctor, le vuelvo a cambiar un poco el ángulo del tema. Le quería preguntar por el caso Friopan, esa resolución que se tomó a nivel de la justicia, porque el viernes, cuando entrevistamos al subsecretario del Ministerio de Industria, Walter Berry, algunos oyentes nos preguntaban si ANCAP podría elevar a la justicia civil o penal, ahora no recuerdo cuál era la pregunta del oyente, con respecto a que el paro que se determinó en la refinería de La Teja finalmente afectó la maquinaria o el desempeño de esas máquinas, que una se frenó y no se sabe todavía por cuánto. ¿Qué nos dice el caso de Friopan como jurisprudencia eventualmente para eventos como ese? Bueno, en realidad todos los que actuamos en el campo, en este caso de las relaciones laborales, todos tenemos derechos y obligaciones, ¿no? En este caso, si el sindicato no cumple las reglas
¿no? Y va más allá de las reglas, adquiere responsabilidades, ¿no? Que en el caso, bueno, de Friopan fueron responsabilidades penales, pero también pudieron ser civiles por los daños causados. En el caso de ANCAP, ahí lo que no hubo fue un respeto de esta ley de preavisar la medida con la anticipación que requiere la ley y al Ministerio de Trabajo. O sea, no basta que en un sitio web yo anuncie que voy a hacer un paro. Necesariamente para cumplir la ley hay que respetar ese preaviso. Bueno, entonces ahí hay un ejercicio del derecho de huelga que no respetó esa norma. Y lo segundo es un tema yo lo mencionaba ahí en Visión Laboral, es un tema de colaboración y buena fe, el cumplir con la guardia gremial, es decir, más allá de que yo esté en un conflicto, ¿no? Hay cosas que en procesos continuos, es decir, aquellos que no se pueden detener, bajar la llave y subir la llave de una máquina, en el ámbito privado hay convenios colectivos que regulan los procesos continuos con guardias gremiales en caso de conflicto. Entonces, más allá de que acá no había reglas, porque bueno, el convenio colectivo había sido denunciado, claro, hay un tema de una obligación de colaboración y buena fe. Es decir, porque siempre hay que pensar, y yo siempre lo reitero, en un conflicto, cuando uno está en el medio de un conflicto, tiene que pensar en el día después, ¿no? Es decir, bueno, a ver, cuando lo arreglemos, todos tenemos que seguir trabajando. Entonces, si yo en el curso del conflicto genero situaciones que después me van a retardar o dificultar o impedir vamos a decir, la marcha nuevamente del trabajo, bueno, eso no actuar responsablemente en un conflicto. ¿Me explico? Perfectamente. Es decir, uno tiene que pensar en ese día después. No puede ser una guerra y decir, bueno, mirá, ahora te paro esta máquina y te causo un daño. Bueno, eso evidentemente puede generar una responsabilidad civil del sindicato por no respetar las reglas, en este caso del preaviso, pero también yo creo que ese deber de colaboración y buena fe faltó en este caso, el cumplir con la guardia gremial en la refinería para evitar esa parada que todos vimos que ocasionó daños, ¿no? En la operativa, se retardó la operativa. El comienzo, que no sabemos cuándo va a ser ahora en su etapa completa. Doctor, con respecto a la ley de urgente consideración, usted lo comentaba allí al pasar, ¿cómo evalúa desde el punto de vista de relaciones laborales los artículos que a esa materia refiere la ley de urgente consideración? En realidad, en materia de relaciones laborales hay dos artículos relevantes. Uno refiere a huelga y otro refiere a piquetes. En el que se refiere a huelga, que es el artículo 392, lo que dice ese artículo es que la huelga no puede impedir el desarrollo del trabajo de quienes quieran trabajar y de los directivos de una empresa que quiere ingresar a trabajar. En realidad, esa norma está copiada textual de un dictamen de la OIT, que en realidad no refiere a huelga, refiere a los piquetes. Entonces, esa norma tiene sentido si hay un piquete, o sea, porque justamente cuando el sindicato bloquea la entrada a un establecimiento, está haciendo un piquete y no deja entrar a trabajar a nadie. Entonces, esa norma tiene sentido. Ahora, como la OIT entiende de que, a mi juicio en forma incorrecta, de que en la huelga se incluye no solo el dejar de trabajar, sino además las preocupaciones y los piquetes, en realidad, a mi juicio, si se aplicara técnicamente en forma correcta, lo que es el artículo, en realidad es inoperativo. ¿Por qué? Porque la huelga es dejar de trabajar y nada más que eso. La huelga no comprende otras conductas activas que pueden acompañar a la huelga, como una ocupación o un piquete. La huelga en sí misma... Pero en sí mismo es dejar de trabajar, digamos. Es dejar de trabajar. Pero si yo digo, a ver, el colectivo de trabajadores dice, bueno, vamos a hacer un paro. Perfecto.
eso en sí mismo no impide el trabajo de los demás, salvo que quienes llevan adelante la huelga, bueno, hagan un piquete, ocupen el establecimiento, ya sea en forma total o parcial. Bueno, eso sí es lo que impide la libertad de trabajo y el derecho del directivo de la empresa a entrar. Pero la huelga, y eso es lo que refiere el artículo, a la huelga, entendida como dejar de trabajar, no impide el trabajo de los demás, ¿no? Es decir, si está en huelga, el que está de paro, adhiere a un paro, se retira del establecimiento, y quienes no adhieran al paro pueden trabajar. Por eso yo digo que esa norma no es operativa. Eso proviene de una confusión que el Comité de Libertad Sindical tiene, en el sentido de ampliar el campo de acción de la huelga hacia otras conductas que nada tienen que ver con la huelga. Los piquetes y la ocupación no tienen nada que ver con la huelga. ¿Ah? Bueno, y ese es un aspecto que está cuestionado, pero en realidad a Uruguay ese artículo le permite levantar una observación de la OIT, claro, dentro de las 8:30 que tenemos pendientes sobre negociación colectiva. Había esta sobre que Uruguay no garantizaba la libertad de trabajo y el derecho de quienes querían trabajar. Pero en realidad todo apunta a que tiene que garantizar esos derechos solo en caso que hay impedimentos. Si no hay impedimentos, ese artículo no es operativo, ¿no? Y después el otro artículo es el 468 sobre piquetes, que en realidad en la redacción original era más amplia porque comprendía a los piquetes en los espacios públicos y en los espacios privados. Luego, en el curso de la discusión parlamentaria, se cambió, no sabemos por qué, y dijeron en las vías públicas y en los espacios privados de uso público. ¿Eso qué significa? Que se excluyó a los espacios enteramente privados. O sea que hoy un piquete en una empresa no está comprendido en ese artículo 468 de la OIT, de la LUC, porque a la referencia que se hace a espacios privados de uso público son, por ejemplo, se ha puesto como ejemplo una playa de estacionamiento de un centro comercial, ¿no? Que es de acceso público, pero es un espacio privado. Pero un espacio enteramente privado, como es una empresa privada, que evidentemente tiene el legítimo derecho de admisión, ¿no? No está contemplada la afectación de la libertad de circulación, la libertad de entrar al establecimiento. Entonces, yo lo que he propuesto, y lo propuse en una ponencia que presenté en un congreso que se hizo hace unos días, presenté un proyecto de ley en la propia ponencia que justamente salva todas estas críticas que yo le estoy haciendo a estos dos artículos. Y bueno, y está disponible, es decir, quien quiera, cualquier legislador que quiera subirse a este proyecto, con mucho gusto, está disponible. Lo que yo planteo es que mientras no se apruebe un proyecto de ley, lo que se puede hacer es extender el decreto vigente que hoy habilita a la desocupación del lugar de trabajo, extenderlo también a los piquetes, de manera de salvar esa omisión de la ley. Pero eso es transitorio, ¿verdad? Porque lo que hay que apuntar a que esto esté regulado en una ley. ¿Y por qué? Y porque los decretos del Poder Ejecutivo son asuntos políticos, ¿no? Y dependen del signo político de cada gobierno. Sí, a lo que voy es, cambia el signo político del gobierno, un decreto puede ser perfectamente abogado. Claro. No hay una estabilidad jurídica. En cambio, la ley ya es más difícil de derogarla, de modificarla, salvo que se tengan mayorías parlamentarias de los sectores políticos que quieran derogar una norma, ¿no? Lo cual
En el contexto político de Uruguay hoy ya eso es bastante poco probable. Doctor, para ir cerrando el reportaje esta mañana, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con los consejos de salarios. Se ha hablado de la necesidad de reformar los consejos de salarios, actualizarlos, que en algunos casos puede estar anacrónicos, obsoletos. ¿Cuáles serían o cuáles deberían ser los puntos por los cuales se pudiesen actualizar los consejos de salarios? Por ejemplo, incorporar el factor productividad, que ha sido largamente discutido, pero nunca incluido en las negociaciones, o por lo menos no mayormente. ¿Por dónde debería ir una conformación de una actualización de los consejos de salarios? Antes de eso tenemos que ser conscientes de que desde el año 2010 Uruguay fue observado por la OIT en lo que se refiere a la ley de negociación colectiva. No estamos cumpliendo un convenio internacional de trabajo que la OIT considera que es fundamental, que es el convenio sobre negociación colectiva, y ese convenio lo que dice es que la negociación colectiva de las condiciones de trabajo tiene que ser bipartita, es decir, entre empleadores y trabajadores, sin participación del gobierno. Entonces, ese es un aspecto que no encaja con los consejos de salario. ¿Por qué? Porque los consejos de salarios, la competencia es regular los aumentos de salarios por encima de los mínimos. Uh-huh. Eso la OIT no lo acepta, ¿no? Entonces, eso hay que corregirlo. Lo único que acepta la OIT es que el gobierno pueda participar en una decisión sobre aumentos de regulación de mínimos y salarios mínimos, y no en aspectos de el aumento de salario, que es una condición de trabajo esencial. Yo propuse en su momento hacer un plan piloto de que los consejos de salario, evidentemente es un instrumento anacrónico, nació en el año 1943, que justamente nació para regular salarios mínimos y aumento de salarios mínimos. Después en la práctica se fue desnaturalizando, y en el ámbito del Consejo de Salario tripartito, con el gobierno presente, se empezaron a discutir condiciones de trabajo. Entonces, eso se desnaturalizó en la práctica con el consentimiento de las dos partes, y así ha funcionado en todos los periodos que funcionó, de 40 años y pico que viene funcionando los consejos de salario. Evidentemente yo lo que propiciaba es un cambio cultural de seleccionar sectores de actividad que tienen una larga tradición de negociación colectiva, que negocien en forma bipartita sin convocar consejos de salario, ¿no? Eso es lo que yo había propuesto para lograr de alguna forma ese tránsito al cumplimiento de la recomendación de la OIT, ¿no? Es decir, porque si mantenemos esta estructura actual de Consejo de Salario, no estamos cumpliendo con la OIT. En cuanto a los otros factores que tú decías, bueno, productividad, sí, sin duda que se puede incorporar, pero ahí los actores sociales lo que han advertido es que hacerlo por ramas de actividad con empresas que integran con empresas de diferente tamaño, de diferentes mercados, es muy difícil hacer un acuerdo para toda la rama de actividad. De repente puede ser muy, muy útil para subramos de actividad específicas, donde más o menos el tamaño de las empresas, el mercado sea el mismo, que ahí se puede hacer un acuerdo más. Si eso no se puede, la productividad sin duda tiene que ser acuerdo por cada empresa, ¿no? Es decir, donde se ven las particularidades del proceso productivo, cómo mejorar ese proceso productivo y premiar a los trabajadores mediante incentivos, ¿no? por productividad. Pero eso yo creo que en Uruguay yo lo veo en cuanto a la productividad, a nivel de rama de actividad, lo veo lejos. Se ha intentado, pero no ha prosperado. Creo que el camino es iniciarlo por empresa y no por rama de actividad.
Doctor Nelson Larrañaga, experto en relaciones laborales, escribano público, docente, consejero senior en Ferrer y creador del portal Visión Laboral. Muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Mucho gusto y muchas gracias por el contacto. Que pase bien.